Esta entidad femenina, Ivica, dijo que en el 2025 estemos atentos, que sí va a ser un descubrimiento cósmico por parte de nuestros científicos que iba a poner en relieve el origen de la vida y también los procesos de extinción. Qué curioso que se descubre el asteroide, se activa el programa de defensa planetaria y el Papa prácticamente ahora mismo está agonizando. Las profecías bíblicas, las profecías de la cosmovisión andina, de los indios Hopi, la estrella azul, la estrella roja, de Benjamín Solari Parravicini, de Nostradamus, el contactismo extraterrestre, todos hablan del bendito asteroide. Así es. Todos. En algún momento podemos enfrentar una crisis importante en el planeta, como por ejemplo una mutación en el núcleo de la Tierra, que ya está sucediendo. Una nave de origen extraterrestre se acerca a la Tierra, una nave importante, una nave estelar, una nave nodriza, y que llegaría a nuestro mundo en el año 2027. Pero hay que tener mucho cuidado en lo que ya mencioné como la Torre de Babel, en el contactismo, en la ufología y en todo tipo de fenómenos que se está experimentando. Hoy por hoy muchos investigadores y testigos de contacto están confundiendo popularidad con credibilidad. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean a ustedes a un nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista que estoy seguro que nos va a llevar a muchas reflexiones sobre el tema del contacto, el encuentro y desde luego los avistamientos de estos objetos voladores anómalos. Y hoy estaremos conversando con Ricardo González, un reconocido contactado, escritor, investigador de estas temáticas. Así que quédese aquí en Encuentros Extraordinarios. Ricardo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Johanna, por la amable invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros en este nuevo podcast. Ricardo, viajas por todo el mundo, presentaciones en muchas ciudades del planeta y al 2025, ¿la experiencia de contacto continúa? ¿Sigues recibiendo mensajes de esos hermanos superiores, de esos seres extraterrestres? Sí, el contacto continúa. Como hemos hablado en otras ocasiones, el fenómeno tiene etapas de mucha actividad. Por momentos la interacción parece entrar en un remanso, en una calma. A ver, yo empecé en estos temas, como la gente que conoce mi trabajo, lo he explicado muchas veces, en Perú, mi país de origen, cuando era un niño, con avistamientos, con observaciones de objetos que no podía explicar. Luego llegaron estos mensajes, otros avistamientos que verificaban que realmente se había producido esa interacción con algo, digamos, no humano, que nos advertía cuándo iba a ocurrir el avistamiento. Primero fui yo el testigo, luego mi familia. Esto me condujo a ser parte de grupos de ufología y de contactismo para tratar de entender mi propia experiencia por muchos años. Finalmente yo decidí abrirme de ese proceso, que fue maravilloso, fue un gran aprendizaje, también con desengaños, para seguir un camino más personal, una especie de outsider o cisne negro, como me denominaron, como el título de mi último libro, para tratar de investigar todo este tema. Esto lo digo para la gente que recién se engancha con la entrevista y que tal vez no conoce mi caso, porque son más de 30 años de investigación en donde estos contactos se han mantenido, pero volviendo al principio, por picos y por remansos. Y los picos han coincidido con eventos geopolíticos, circunstancias muy intensas, con acontecimientos extraordinarios, y entonces en esos picos de contacto de mayores mensajes ha coincidido también con el interés de los medios ante estos sucesos, en donde acuden a los testigos de contacto o investigadores que hemos tenido mayor exposición pública para dar nuestra opinión. Entonces, como suelo decir, parece que estos seres son especialistas en antropología o sociodinámica humana, para que a través del testimonio, incluso de personas comunes y corrientes, como mi humilde caso, puedas llegar en un efecto dominó a un colectivo mayor. El contacto se mantiene, se siguen recibiendo mensajes, yo intento corroborarlos con los mismos protocolos de contacto que fui aprendiendo, que sean verificables, que se puedan contrastar con otras presuntas recepciones y que se cumplan obviamente a través del tiempo. Claro, a ver, a mí me llama la atención eso, y siempre te lo he dicho, Ricardo, que tú vives la experiencia de contacto, recibes los mensajes, vas a los lugares donde te indican, es decir, corroboras cada uno de esos mensajes. No es así de que a lo mejor sea
algún deseo reprimido tuyo o de la gente que también de tu grupo que esté recibiendo información, sino que estás constantemente verificando esa información, esos mensajes. ¿Y realmente se confirman? No, sí, se confirman. De hecho, creo que es un ejercicio sano. Cualquier individuo que afirme estar en contacto con otras realidades debería confirmarlos. Yo acabo de volver de Tepoztlán con un grupo muy grande en donde comparto estos protocolos de contacto, en donde no solo se habla de ufología, sino que también se hacen prácticas vinculadas con promover estados no ordinarios de la conciencia. Y varios me preguntaban sobre el mundo de la canalización, los mensajes telepáticos, las recepciones, y si aquello de si te resuena en el corazón es suficiente y es un mensaje verdadero. Y si bien es cierto, el aspecto espiritual está en el fenómeno, lo sabemos, Claro, está, claro. por más que produzca prurito y parece que entra la cosa New Age, el pensamiento mágico, pero está, el aspecto místico espiritual está, no se puede desligar, pero otra cosa es dejar todo y absolutamente todo aquello de que si me vibra en el corazón es verdadero. Tú eres periodista, o sea, uno puede caer en un sesgo de confirmación. Entonces, en este asunto que es tan resbaladizo, es importante tratar de confirmarlo. Y la pregunta es ¿cómo? Bueno, si hay otras recepciones que hablan de lo mismo, sin que exista un patrón de sugestión en los canales, antenas, en los contactados, si el contenido se va verificando con acontecimientos concretos a través del tiempo, si hay un fenómeno visible que confirma de que hubo contacto, no que te avale toda la comunicación que has recibido, Claro, claro. también es una herramienta bastante positiva. Y yo he sido más estricto, más exigente con este tipo de los mensajes. No es que esté recibiendo mensajes constantemente, los mensajes que ocurren con el fenómeno de la escritura automática o la psicografía, como ha ocurrido con tantos otros contactados, incluyendo con la recordada María del Socorro Pérez, con Marla, cuyo proceso influyó mucho en Castillo Rincón, tiempo más Así tarde, es. en el año 72, 73, y que este proceso posteriormente de Castillo Rincón, que aprendió con Marla, viajó al sur a Perú y de allí se benefició el grupo Rama. O sea, la psicografía no fue un experimento natural, sino que fue aprendido, como lo dice Carlos Paz Bueles en su libro Sembradores de Vida. Entonces, todos estos fenómenos requieren confirmación, requieren mensajes, y yo estas psicografías las sigo recibiendo, pero son 4 o 5 al año. 4 o Solo 5 al al año. año. Ok. O sea, solo en circunstancias excepcionales que cumplen con todos los protocolos que te he dicho. Si todos esos protocolos no se cumplen, es probable que yo no las reciba. Ya, ok. En ese aspecto, ¿los mensajes que te mandan es porque está sucediendo algo a nivel planetario, porque está ocurriendo algo en tu vida o porque realmente hay un interés de estos seres en dar a conocer algo que a lo mejor nadie sabe? Mira, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Que lo estaba explicando en estas últimas conferencias, que también vengo de Uruguay, ahora voy a Perú. El año pasado se cumplió un protocolo muy importante, había mucha gente que estaba trabajando, se genera como un campo mental ideal de recepción, no de sugestión, es complejo de explicarlo, Sí. en un lugar que pueda amplificar la señal, los lugares de contacto, que digamos es uno de los temas que yo más he explorado, de hecho tengo un libro que se titula así, lugares de contacto, no sé, Peña de Bernal, la zona del silencio, tú los visitas también, Así es. Tepoztlán en México, o Monshasta, o en Perú, pues Cusco, el Titicaca, tú también vas al Perú, Atacama en Chile, entre otros tantos en el mundo. Son como amplificadores de señal. Entonces se dio todas las características, tuvimos también avistamientos que verificaban que el fenómeno estaba en la zona y se dio un mensaje el año pasado. Y en ese mensaje dijeron algo concreto. Una entidad que dice llamar Civica, que es la que está en comunicación con nosotros, que dice ser parte de un equipo de seres de aspecto humano, extraterrestres, nos consta porque los hemos visto grupalmente, ya se conoce mi experiencia, lo hemos hablado muchas veces, proveniente del sistema estelar vecino Alpha Centauri. Y esta entidad femenina, Ivica, dijo que en el 2025 estemos atentos, que sí va a ser un descubrimiento cósmico por parte de nuestros científicos que iba a poner en relieve el origen de la vida y también los procesos de extinción. Y nosotros dijimos, ¿a qué se refiere? Esto suena como a un asteroide. Y curiosamente se descubre en diciembre del 2024 un pequeño asteroide, el IR4, y luego
en los primeros días de enero, ya en 2025, se hacen los cálculos, porque el descubrimiento fue el 27 de diciembre, o sea, entre Navidad y Año Nuevo. Hace poquito, realmente. Entonces, hace poquito se hacen los cálculos y se ve que el objeto, que podría tener hasta 100 metros de diámetro probablemente, podría impactar el planeta en el año 2032. El 22 de diciembre. Claro. Entonces va aumentando la fecha de análisis que se ha tenido que interrumpir porque se está alejando el asteroide, se tiene que esperar a que vuelva el año 2028, si mal no recuerdo, para hacer un nuevo cálculo si las dimensiones son correctas y si el 1, 2, 3% de posibilidades que siguen siendo remotas aumentan. Ivica había dicho que se iba a hacer un hallazgo cósmico que nos iba a invitar a reflexionar sobre el origen de la vida, como también los procesos de extinción. Por primera vez en la historia se activó el programa de defensa planetaria, que lo empuja, como tú sabes, Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea. Exacto. Pero los chinos se pusieron las pilas, como en todo, y han creado su propio programa y también están monitoreando este y otros asteroides, como Bennu, que es mucho más grande, que ya estaba siendo estudiado por las moléculas orgánicas que podrían sembrar vida, la teoría de la panspermia, solo que este asteroide que es más grande podría impactar mucho más allá en el tiempo. Pero si aparece otro, Bennu es un asteroide que ya conocíamos, que se había estudiado ya desde fines de los años 90, pero el IR4 se descubrió hace 5 minutos. Así es. Se puede descubrir otro en marzo, otro en mayo. Bueno, esto fue lo que dijo Ivica, por eso llegó ese mensaje, entre otras instrucciones, y se cumplió. Muy bien, en ese caso, cuando te dan el mensaje, no se sabía, no había esa noticia, no había Abril ese 2024. Ok. Estamos hablando que es abril del 24. Esto se descubre en diciembre del 2024, es decir, muchos meses Se descubre el después. asteroide, pero el hallazgo cósmico grave es en enero del 2025, porque una cosa es descubrir el asteroide y que 4 o 5 días después, con los cálculos realizados, se descubre que nos podría potencialmente impactar. En ese momento que te llegó esa información, ese mensaje, ¿comprendiste a un 100% el real mensaje, de ese comunicado? Nunca comprendes al 100%. Hay una certeza, un porcentaje amplio de comprensión que suponíamos, porque estaba claro que era un asteroide. Es más, el mensaje está publicado en un artículo en mi página web. Así es. Pero ellos, sean quienes fuesen, incluso cuando yo digo sean quienes fuesen, puede sonar controvertido. ¿Es que acaso no estás seguro que son extraterrestres? Me han dado pruebas suficientes de que son lo que dicen ser, pero este asunto es tan amplio, tan profundo. Los testigos de contacto no mentimos. Yo vi lo que vi, me pasó lo que me pasó, pero hay que considerar todas las posibilidades. Claro. Pero sean quienes fuesen, y si es cierta su historia, hasta el momento todo se ha cumplido. Y tienen un protocolo de contacto en donde no te pueden decir todo masticado, que es algo que enrojece, molesta, desconcierta a los investigadores más escépticos, porque dicen, y no podían haberte dicho tal fecha de enero, el asteroide se llamará tal y tendrá esta órbita. Pueden, pero no deben, porque si te dan todo lo masticado ya están rompiendo sus protocolos de observación no participativa. Solo te pueden dar pistas dentro de nuestra realidad, nuestra línea temporal, y que el testigo las comprenda y vea las confirmaciones en este tejido del tiempo, como digo. Ok, muy bien. Cuando tú escuchas esta noticia, cuando tú te enteras de todo lo que salió a nivel internacional, de que la ONU activó sus protocolos, que la Agencia Espacial, que la NASA, etcétera, etcétera, ¿inmediatamente lo ligaste con ese mensaje? Y sí, claro, por supuesto. Fue de manera inmediata. Claro, ¿O era lo que ya estabas esperando? O sea, que sucediera algo que confirmar eso. Sabíamos que tenía que ver con eso, pero obviamente cuando se activa el programa de defensa planetaria... A ver, mi reflexión es la siguiente. Sí. En la entrevista que estamos haciendo hoy. Claro. Porque siempre es bueno actualizar, reflexionar, analizar, pensar. Pero hoy pienso, estando aquí contigo en México, que el mensaje sí se cumplió porque no hablaba solo del hallazgo, sino que este hallazgo nos iba a invitar a reflexionar como nunca sobre la real posibilidad de que nos impacte un asteroide. Okay. Si bien es cierto el programa de defensa planetaria existe desde el año 2013, se han hablado de asteroides, de cuando en cuando caen aerolitos, cuerpos que iluminan ciudades, como pasó recientemente en Argentina en Bariloche, con explosiones sónicas y todo, y eso siempre ha ocurrido. Nunca antes
reitero, se había activado el programa de defensa planetaria. Y al ocurrir esto, ha generado que todos los medios traten el tema. Llegó la reflexión. Pues sí. Y ahora viene, creo que lo más importante, ese proceso de si llega a impactar, no lo que tú mencionabas de ese mensaje, los procesos de la extinción. Es que muchos periodistas escépticos, yo he estado hace poco en la televisión también hablando de este tema en Montevideo, lo ven como algo lejano, pero por alguna razón, y ya entrando en temas de contactismo, profecías, está en todas partes. Se encuentra en la Biblia, en el libro más leído de la historia de la humanidad, que es el Apocalipsis de Juan. Habla de una montaña, ajenjo, que cae en el mar y contamina. Se encuentran las profecías de Nostradamus, que curiosamente, y este es un tema que seguro lo explicará mejor Lourdes, en una de las interpretaciones de las profecías de Nostradamus se habla de una crisis en el Vaticano, que algo ocurre con el Papa y que se descubre algo en el cielo. No lo estoy citando textual, solo estoy mencionando de qué se trata. Sí. Si mal no recuerdo, se habla de la estrella cabelluda y de un suceso con el gran pontífice, que muchos lo han interpretado como el deceso del pontífice, su muerte, o que huye de Roma, o que renuncia, y la aparición de un objeto en el cielo. De pronto estamos forzando, como muchas veces ocurre con las profecías, con Nostradamus, con Parravicini, que también habla del asteroide, en donde las terminamos de entender o las ajustamos a nuestro paradigma. Exacto. Después de ocurridos los acontecimientos. Pero qué curioso que se descubre el asteroide, se activa el programa de defensa planetaria y el Papa prácticamente ahora mismo está agonizando, que espero que se recupere, pero la situación que están informando del Vaticano es más que complicada, ¿no? Entonces, yo hablaba con los periodistas en la televisión, que te decía minutos atrás, que escépticamente, ¿no?, casi negacionistas, analizan estos temas y creen que esto no va a pasar, esto no va a suceder. Y es cierto, o sea, la Tierra se mueve a más de 100.000 kilómetros por hora, somos un torpedo, ¿no?, una nave espacial a gran movimiento. Y los cálculos son bastante complejos de saber que una roca nos puede impactar, como han dicho también los mensajes de los extraterrestres, en un lugar concreto, que están diciendo, bueno, se calcula que si cae, podría caer tal vez en Colombia, y si cae en Bogotá, la puede desaparecer. Los cálculos pueden fallar a favor o en contra. Entonces, todo esto hay que analizarlo y preguntarnos dentro del contactismo por qué, reitero, las profecías bíblicas, las profecías de la cosmovisión andina, de los indios Hopi, la estrella azul, la estrella roja, de Benjamín Solari Parravicini, de Nostradamus, el contactismo extraterrestre, todos hablan del bendito asteroide. Así es. Todos. ¿Será porque en realidad va a impactar en nuestra generación? Porque ha impactado a lo largo de la historia del planeta. Pero en este caso, todas esas profecías que nos has mencionado, ¿es porque realmente impactará en nuestra generación? ¿O no somos parte de eso? A ver, si le hago caso a los mensajes que estamos hablando al inicio de esta entrevista y lo que ellos dicen, estos seres dicen, en algún momento podemos enfrentar una crisis importante en el planeta, como por ejemplo una mutación en el núcleo de la Tierra, que ya está sucediendo, con una transformación en el campo electromagnético, que ya está sucediendo, la depresión del Atlántico Sur, conocida como la anomalía del Atlántico Sur, que cuando yo hablaba del tema, a raíz de mensajes de contacto, te estoy diciendo hace más de probablemente 25 años atrás o más, o sea, no se sabía del asunto. Luego se ve que la depresión era muy pequeña frente a las costas de Brasil y fue haciéndose más grande y avanzando, mirando el mapa hacia el oeste, y hoy por hoy cubre buena parte de Sudamérica, y no es ningún chiste. Si bien es cierto, los científicos más convencionales y conservadores dicen que esto no es necesariamente el preludio, el anticipo de una inversión de los polos magnéticos, hay otras voces independientes que opinan lo contrario. También puede ocurrir el impacto del asteroide. Puede suceder. Hay más de 1.200.000 bloques en nuestro sistema solar, Johanna. Exacto. Muchos de ellos están en el cinturón de asteroides, que claro, por cierto, también la opinión está dividida porque se cree que es masa que no llegó a formar parte de un planeta, y otros piensan, como en su día habían esgrimido los científicos de la Unión Soviética, que eran los restos del mítico Faetón, un planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Entonces no es ningún delirio, ningún disparate considerar que esto puede suceder. Entonces,
contestando concretamente tu pregunta, yo creo que sí puede ocurrir. Lo que dicen estos seres es cuándo, que no es un tema menor. No es lo mismo que suceda dentro de 100, 200 años, que debería pillar a la humanidad, encontrar a nuestra especie más preparada, no necesariamente para desviarlo, como el proyecto DART, sino Exacto. para tener alternativas, léase ir a otros planetas, una Tierra 2, etcétera, etcétera, tener otra conciencia y que encuentre una humanidad más unida, con una mejor convivencia, ¿se entiende? A que pase nuestra generación, ahora mismo. Porque si pasa nuestra generación ahora mismo, creo que, No hay muchas opciones. como dicen mis amigos argentinos, nos va a encontrar flojos de papeles. Exactamente. ¿Qué más te dicen en ese mensaje que hacen referencia a este objeto? Tengo una información que yo he venido compartiendo de forma privada hace mucho tiempo y que doy como a entender, la menciono muy brevemente en mi libro Tierra 2, por una información que estos seres nos compartieron, que suena dramática y yo no soy para nada catastrofista, al contrario, yo creo en el mensaje positivo de cambio, de alternativa, de esperanza, que implica nuestra ilustración en este planeta, nuestro aprendizaje en este mundo escuela. Yo lo veo así. Pero Ivica nos dijo en algún momento que en algunos mundos se han producido en ocasiones operaciones de reset. Es decir, que algunos impactos de asteroides no fueron otra cosa que una operación militar de origen extraterrestre para garantizar que otra especie pueda aparecer, sobrevivir y que otra fue considerada que era un obstáculo. Por ejemplo, en nuestro planeta, el prodigioso asteroide que cayó en el norte de la península de Yucatán hace 65 millones de años fue la primera pieza del efecto dominó, del efecto en cadena, para que los dinosaurios se extinguiesen. Si esto no hubiese ocurrido así, no solo por el impacto, sino por el invierno nuclear, todo lo que trajo el impacto, sí, tal vez los humanos no estaríamos aquí. Entonces, ese asteroide del que se habla tanto, que algunos le llaman Gog, que lo ha difundido mucho, por ejemplo, nuestro amigo en común, Juanjo Benítez. Así es. ¿Es un asteroide o es una nave de reset? Qué fuerte. Y no, eso no es todo. Voy a añadir 2 datos más. Ok. Avilov, el mismo científico que asesoró y estuvo con Stephen Hawking en la conferencia que dieron en Nueva York hablando de explorar Alpha Centauri y del proyecto de encontrar un planeta donde sobrevivir, que como tú sabes, era una información que nos habían dado el 12 de abril del año 2015 y al año exacto, de hecho tú fuiste el primer periodista que me entrevistó cuando volví a esa experiencia. Que tendría 1 o 2 días Sí, después. exactamente, y al año siguiente se cumplió el mensaje de Ivica, o sea, tú fuiste parte, tú lo viste en carne propia. Así y al es. año exacto se da la conferencia en Nueva York con Avilov, catedrático de astronomía en la Universidad de Harvard, y con el hombre más famoso de la ciencia del mundo, Stephen Hawking, que luego reafirmó en la BBC que solo teníamos 100 años para tomar la decisión de marcharnos. Bueno, Avilov, que fue el que diseñó parte del programa que presentó allí Stephen Hawking, dijo que Oumuamua, el explorador que fue detectado desde un observatorio de Hawái, que puso en vilo el análisis científico porque su comportamiento parecía artificial, cuando se acercó a nuestro sistema solar en octubre del año 2017, Avilov dijo que podría ser una nave camuflada como asteroide. Entonces lo que estoy diciendo también lo piensa uno de los hombres de ciencia más importantes de Harvard. Y si todo esto fuese poco, recordarás a Jeremy Corbell, claro, el videógrafo de California, sí, que ha filtrado mucho material interesante de no identificados proporcionado por militares. Hace poco dio una entrevista en un documental en donde le filtraron información de que una nave de origen extraterrestre se acerca a la Tierra, una nave importante, una nave estelar, una nave nodriza, no sé cómo expresarlo,
y que llegaría a nuestro mundo en el año 2027. 2027. El mismo año del que se habla, podría llegar Gog o el asteroide. Así es. Aunque Jeremy Corbell dice que eso es una mentira, que ese acontecimiento es una desinformación y que se trata de otra cosa, pero no lo explica. Entonces, todo esto que está pasando ahora, nosotros lo venimos hablando hace muchos años y está publicado en otros libros. Por eso te digo, si los mensajes son auténticos, se tienen que confirmar. Yo suelo citar una frase de Carl Sagan: toda afirmación extraordinaria requiere una confirmación extraordinaria, que es muy difícil en el contactismo. Por eso está bien que los mensajes puedan tener una transformación espiritual y todo, pero es importante analizar qué momento estamos viviendo y ser muy cuidadosos y muy responsables con los mensajes, porque este tiempo es histórico y creo yo que ya estamos viviendo muchas cosas en esta generación. Claro. A partir de toda esa información que te han proporcionado, Ricardo, con años de antelación de los hechos que pudieran ocurrir en nuestro planeta, ¿todo esto es para qué? ¿Para que nos espantemos? ¿Para que nos preparemos? ¿O para qué? No, para nada. Yo no lo veo de esa forma. Alguna vez, también contigo en una entrevista, hablamos sobre cómo funcionaría la transformación de los acontecimientos. Lo podría explicar mejor ahora mismo. Claro. Yo le llamo el protocolo de Abraham. En el mundo místico, en el mundo esotérico, se piensa, y con mucha razón, que la mente humana es poderosa y que el concurso de muchas mentes humanas forman un campo de energía, lo que los rosacruces llamarían un egregor. Una palabra que ha sido sacada de contexto por otros esotéricos como algo negativo, cosa que no es cierta. Es algo neutral. Si diferentes componentes mentales están llenos de tensión, de miedo, el egregor tiene, por esos ingredientes, pues una característica disonante. Si los pensamientos son elevados, llenos de amor, hay una conciencia muy alta, el egregor o el campo místico, la energía mental, crea como una especie de fuerza o de campo positivo, armónico. Entonces, también en el contactismo se dice, al igual que en el esoterismo, que mucha gente en el mundo vibrando conciencia, al menos una cifra determinada, una masa crítica, podría generar un egregor o un campo mental, una masa crítica que todo lo transforme, que aleje el asteroide, que el planeta se pueda reconstruir, que igual el planeta está todo bien, el planeta es un ser vivo que cambia de piel. El asunto somos los humanos, cómo vivimos en el planeta. Claro, exacto. Ese es el concepto que tienen en la cosmovisión andina en mi país los pacos, cuando hablan de la mamapacha, ¿no? La mamapacha no está enferma, la mamapacha cambia de piel, se transforma, somos los humanos los que estamos enfermos y vivimos de forma enferma en su vientre, en su estructura. Pero el protocolo de Abraham, como yo le denomino, es una visión extraterrestre de cómo funciona la posibilidad de que estos acontecimientos no sucedan. ¿Qué significa? Significa que no necesariamente porque se junten 10.000 personas o 144.000 personas o 20 millones de personas en México a meditar y eleven su frecuencia en ese momento y en un acto de amor, como por arte de magia, repelemos, ¿no?, el asteroide o lo que fuese. Claro. ¿Puede pasar? Bueno, claro que el poder de la mente humana y todo lo que acabo de explicar es increíble y maravilloso. Pero el protocolo de Abraham es algo más técnico, es algo casi extraterrestre, de operación militar. A Abraham se le aparecen 3 seres en la Biblia, 3 enviados del cielo, y le advierten de que algo terrible iba a pasar en Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, pero ¿no van a evitar eso que va a ocurrir? Tal vez era, no sé, si una erupción volcánica, el impacto de un cuerpo celeste. Algunos creen en la ufología que fue una operación de extinción de un lugar que estaba contaminado por los humanos y sus comportamientos por los mismísimos ángeles o extraterrestres. Hay múltiples hipótesis, pero lo cierto es que algo iba a pasar, que se iban a destruir, y Abraham le dice, ¿y ustedes, seres del cielo, no lo pueden evitar? Si hubiese gente justa, ¿no podrían intervenir? Y le dijeron que sí. Abraham negocia y le dice, si hay 50 personas justas, ¿lo podrían evitar? Si las hubiese, lo evitaríamos. Luego hace las cuentas a Abraham y no había ni 10 justos.
Entonces el incidente ocurrió. Es lo que yo llamo el protocolo de Abraham. Si hay un colectivo humano vibrando en conciencia que cumple con este requisito, con este protocolo para habilitar, autorizar una operación de ayuda a la Tierra que no infrinja otros acuerdos, en donde incluso los que nos ayudan en una circunstancia en que no deberían hacerlo abiertamente, pueden infringir leyes, acuerdos con otros seres o civilizaciones y el remedio termina siendo peor. Entonces nosotros tenemos que habilitar esa ayuda a través del concurso de más personas vibrando en conciencia. Si esto ya ocurrió en algún momento de la historia de la humanidad, se puede repetir esa ayuda, ese proceso, esa negociación. Creo que hacia ese punto vas, ¿no? Que se puede conseguir como ganar tiempo o desviar o... Es otra forma de verlo, ¿no? Porque di las dos visiones. La gente se va a sorprender con esta entrevista, ¿no? Tienes la visión espiritual, mística, que siempre se ha difundido, que yo mismo he difundido en mi juventud, Claro. De ser una persona, y lo sigo pensando y lo sigo creyendo, coherente, honesta, amorosa, porque el verdadero contacto no es con el cosmos, sino con uno mismo, lo sigo creyendo, trato de ser coherente con lo que difundo, y todo eso genera un campo de energía que puede transformar a la humanidad, a la especie, no solo la energía, sino nuestras acciones. Pero adicionalmente a esto está este protocolo, que si hay más gente buena, más gente viviendo en bondad y haciendo los deberes en la Tierra, habilita mecanismos que desconocemos, llámale interdimensionales, ultraterrestres o lo que fuese, que terminan asistiéndonos en consecuencia lógica. Si esto se tratara de un reseteo, ¿sería con qué finalidad para esta generación o para esta humanidad? Porque nos estamos portando muy mal. A ver, considerando la operación de reset porque todo salió mal, Sí, ¿por qué harían un reset? Lo ignoro. También hay que saber decir, no sé. claro, o sería el proceso normal y natural de las civilizaciones en los planetas del universo. A ver, puedo esgrimir una hipótesis. Sí, Mi respuesta es no lo sé. Pero si me baso en la información que hasta ahora tenemos, cuando se producen resets en los planetas, es el borrón y cuenta nueva, como pasó con los dinosaurios. Este proceso no funcionó, se aborta, se borra y se implanta otro. O que esta especie puede ser peligrosa no solo para sí misma, como ya lo sería, sino para otras especies en el universo. Porque si se diseminan, si se proyectan a otros mundos en el cosmos, tal vez su semilla de guerra, su semilla de desbalance, de oscuridad, la podrían llevar a otros mundos y afectar un orden ya establecido. Sería otra hipótesis. Pero sea lo que sea, las operaciones de reset, de acuerdo a la información que manejamos, que hay que tomarla con pinzas y con mucho cuidado, sería orientada por jerarquías que observan y velan por los mundos en estado embrionario, los planetas escuela que mencioné, que sería el caso de la Tierra. Ah, ok, muy bien. Si vemos que esos mensajes que te han proporcionado a lo largo de toda tu experiencia se han ido confirmando, quiere decir que estos últimos mensajes nos estarían hablando de una realidad que va a vivir el ser humano en un futuro. Así es, yo lo veo así. Como te decía minutos atrás, un asunto es lo que podría ocurrir, como dicen diferentes mensajes, testimonios de contacto, el mío es uno de tantos, Sí. Y el cuándo. El timing en este asunto es muy importante, porque cuando me preguntan, Ricardo, pero si no ocurre lo del asteroide u otro evento con el Sol, con la dinámica de los vientos de la Tierra, los campos electromagnéticos, un largo etcétera, si todo eso no ocurre ahora, pero va a suceder irremediablemente dentro de 50 años, ¿qué sentido tiene que estemos tratando de cambiar las cosas ahora? Tiene mucho sentido. Claro, desde luego. Si no Tiene empezamos mucho a trabajar sentido. ahora, entonces ¿cuándo? Porque si no arrancamos ahora, es como Claro. el edificio, ¿no? Cuyos cimientos son los más importantes. Y en la medida que ganamos más tiempo, como decía, es importante para que esa masa crítica, para que ese protocolo de Abraham,
para que no se encuentren 50 justos en Sodoma y Gomorra, que esto es obviamente un arquetipo, un símbolo, sino que se encuentren miles y millones de personas vibrando conciencia, en paz. Es parte de un plan mayor de aprendizaje en este mundo, en donde podemos demostrar que hay más luz que oscuridad en nuestras decisiones. Eso, a través de esos mensajes, desde luego que nos damos cuenta que ellos conocen perfectamente el futuro, saben lo que va a venir. ¿Es así? Es Tal porque cual. tal vez no son solo extraterrestres, sino viajeros en el tiempo. Tal vez porque provienen algunos de ellos del futuro. Y no es que están necesariamente y únicamente escudriñando nuestros medios de comunicación como si fuese un mapeo de inteligencia, un scanning estratégico y tienen información privilegiada, sino porque ellos conviven en múltiples dimensiones simultáneamente. Y eso les permite anticipar, al menos en líneas generales, algunos sucesos futuros. Minutos atrás nos hablabas, Ricardo, sobre esa parte donde muchos desearíamos escuchar o leer esos mensajes que ellos mandan, estos seres, que nos digan tal día, tal hora sucederá tal cosa en tal lugar y que pasara así. Pero vemos que muchas veces son mensajes muy ambiguos, son mensajes carentes de detalles, de A ver, información. Johanan, esto lo hemos hablado incluso fuera de cámaras, y te lo puedo decir acá Sí, públicamente. Tal vez uno de los pocos periodistas que hay no solo en México, sino en el mundo, que conoce bastante bien el tema de los contactados, eres tú, porque has entrevistado muchísima gente y le has dado la oportunidad a todo tipo de testigos sin censurarles. claro. Más allá que yo pueda conocer tu opinión, pero has tratado de ser periodista y darle la ventana a mucha gente. Por lo tanto, tú sabes mejor que yo lo he visto con otros testigos cuando he comparecido públicamente en entrevistas, en congresos, que hay contactados y contactados, mensajes y mensajes, canalizadoras y canalizadores en un amplio universo, en donde vas a encontrar mensajes ambiguos que no dicen absolutamente nada, tienen que cambiar porque la paz y el amor y qué sé yo, y se repite una y otra vez lo mismo. Esto me lo puede decir mi abuela sentados al lado del hogar a leña, de la chimenea, en Exacto. un invierno en Argentina, ¿vale? No hace falta que vean un extraterrestre, el Alfa Centauri de las Pleiades para decirlo. O mensajes que, a pesar de las limitaciones de los protocolos que venimos hablando aquí, puedan dar algún tipo de confirmación y de señal. Entonces, hoy por hoy yo veo una crisis en el contactismo. Esta ya es mi opinión personal. Ok, Una crisis en el sí. contactismo en donde, si bien es cierto, hay más testigos que aparecen en entrevistas, que comparten su información, no aportan ningún tipo de evidencia. Ni fotografías, ni filmaciones, Nada. ni testigos, nada. Ni siquiera su información es relevante, ni se confirma, sino que constantemente se va incumpliendo y está lleno las redes sociales, el internet de todo esto. Y dicen cosas que son dramáticas, barbaridades, que se contraponen con otras. Y estamos ahora viviendo pues esta torre de Babel, que también fue anticipada. Y lo digo como una autocrítica, porque yo también he cometido probablemente imprudencias, de hecho ha pasado, en el manejo de la información, la manera como las he comunicado, la exigencia de estos últimos 15 años en mi trabajo, obviamente no la tenía cuando daba conferencias con 18 años. Entonces lo hablo desde la humildad, desde la autocrítica. Si hay testigos de contacto que me están viendo ahora, no teman en pedir confirmaciones, Okay. no teman en confirmar sus mensajes. Y si lo que estaban viviendo no era lo que creían y fue una confusión, está bien aceptarlo, por honestidad. Y si lo están haciendo adrede para mentir, para hacer talleres, conferencias y cosas, sin palabras. Exacto. Ahí ya no se puede hacer absolutamente más nada, ¿no? Porque sabemos que nos están mintiendo. Y como tú bien lo mencionabas, Ricardo, y siempre lo hemos dejado muy claro aquí en la insólita experiencia y ahora a través de este nuevo podcast, el hecho de que muchas personas inventan
Y ahora muchas personas están buscando de una manera desmedida el vivir y el recibir mensajes, es decir, vivir esas experiencias de contacto, y muchas de ellas no saben ni en lo que se están metiendo. No, es un tema, a ver, por ejemplo, uno de los asuntos que yo investigo mucho, ya que entramos en este Sí. aspecto, que creo que es positivo, porque mucha gente sigue tu trabajo, escucha y observa tus podcasts. Yo he concentrado buena parte de mi investigación, más allá de mi rol como testigo de contacto, en las salidas de campo, en los lugares de contacto. No en la ufología clásica, que es recopilar vídeos, fotografías, testimonios de Testimonios. pilotos de guerra, o testimonios de un campesino, de un pastor en los Andes peruanos que observa estos objetos, documentos de la Fuerza Aérea, qué dijo el operador de la torre de control del aeropuerto de México, porque creo que el 80% de los investigadores y ufólogos del mundo hacen eso, y hay grandes investigadores que constantemente difunden el último vídeo, el último material, y hay que difundirlo. Claro. Yo trato de hacer algo que no muchos hacen, que es ensuciarse los zapatos, de ir a lugares muy concretos, que hay que montar expediciones para ir allí y experimentar el contacto y también investigar por qué ese lugar sería especial. Y hay muchos grupos que están en la dinámica de ir a ciertos lugares del mundo, incluso lugares arqueológicos muy importantes como las pirámides de México, las pirámides de Egipto, los yacimientos arqueológicos del Perú en el Cusco, para abrir puertas dimensionales, ¿no? Y si alguna fecha del calendario suma 222, 333 o lo que sea, lo ven como un gran portal. Que algunos utilicen este simbolismo del calendario, de los números, que también tienen su energía, para hacer meditaciones por la paz mundial, enhorabuena, me parece maravilloso. Pero decir que por eso se abre una puerta dimensional e ir a lugares antiguos, donde han ocurrido tantas cosas con energías tan poderosas, abrir puertas en donde incluso tratan, en muchos casos, de liberar a entidades atrapadas en nombre del amor. Bueno, me parece a mí que esto ya es un desvarío y que es bastante peligroso. Claro, desde luego. ¿Y qué sucede? Que esto convoca también a mucha gente, porque uno quiere decir, yo quiero ser parte. No es que estoy yendo al Cusco con Lourdes y con Johanan a conocer la cultura peruana, a conocer el misterio, una visión, digamos, heterodoxa de la historia antigua del Perú, sino que Johanan va a abrir una puerta dimensional y yo quiero ser parte de ese acontecimiento cósmico, ¿se entiende? Y eso también está pasando. Y cuando me han preguntado, yo, que trato de ser muy respetuoso, porque nadie es dueño de la verdad, me veo en la obligación de decir, tengan cuidado con eso, que no está bien. Claro, desde luego. ¿Ante qué estamos, Ricardo? Ante seres que conocen y saben perfectamente de nuestro futuro y en qué va a terminar esta humanidad. Es que depende también de qué seres estamos hablando. Cuando hablo de mi caso, Sí. yo me he referido de seres de aspecto humano que hemos visto con testigos, más de una vez, que hemos fotografiado las anomalías en el cielo vinculadas con esos contactos, con mensajes que se han cumplido, como hemos dicho, a través del tiempo. En 8 ocasiones he invitado a investigadores que han visto estos objetos sin confusiones Sí. o sin atribuir cosas que no fueron. Ok. Y con periodistas reconocidos, como el caso de Paola Leopixi Harris, que es muy querida, muy reconocida, fue la asistente de J. Allen Hynek y hasta el día de hoy defiende que estuvo frente a un ser humanoide de 2,5 metros de estatura en Monte Shasta con otros 9 testigos, Paola Harris, ¿no? Claro. Entonces, yo hablo de lo que pude ver, palpar, verificar, confirmar en mi experiencia, pero soy consciente que ese grupo que dice provenir de Alpha Centauri no es el único que está operando en nuestra realidad. Hay otros grupos con otras apariencias, con otras intenciones, con otras agendas, y todo eso converge en nuestra realidad. Entonces, dicho esto, cuando se esgrime la pregunta, ¿qué es lo que quieren estos seres? La respuesta es, ¿quiénes? Okay. Los seres que están llevando a cabo misiones de aproximación antropológica, que les interesa a los testigos comunes, lo que quieren también es aprender de nosotros y promover esa masa crítica de conciencia, porque si la humanidad rinde bien y positivamente el examen, se cumple algo mucho mayor que los involucra a ellos. Es una especie de cadena solidaria de evolución. No, okay. ¿Vale? Pero hay otros seres, sin utilizar términos como, a ver, hay
fuerzas y energías y características, aunque suene muy esotérico, pero es real, en el planeta y en otros planos superiores. Esto es real, esto sucede, pero no lo voy a decir en términos de bajos astrales, arcontes, entidades caídas. No voy a hablar desde esa perspectiva porque podría confundir a la gente. Voy a utilizar otra interpretación, que podrían ser seres o civilizaciones que han hecho su análisis y han observado que esta especie, la humana, si se disemina en el universo, si se expande en el cosmos con sus exploraciones espaciales, podría llevar sus guerras, sus sombras, a otros mundos, complicando un orden establecido, como lo dije momentos atrás. Claro. Entonces ellos consideran que ese dedo gangrenado, no puede contaminar el cuerpo y han tomado la decisión de cargarse el dedo o que el dedo no avance. Entonces depende desde la perspectiva en que tú veas esto, ¿no? Yo creo en la perspectiva de la bondad humana y que el mal, entre comillas, está más publicitado y que tenemos muchas cosas positivas y luminosas que dar. Yo tomé una decisión. Yo tomé la determinación de qué lado estar. Y tomé la decisión de creer en la humanidad, que hay más luz que oscuridad y que hay que trabajar por un futuro mejor. Desde mi perspectiva humana, con mis limitaciones, Claro. comprendo que hay seres evolucionados de otras realidades que han tomado también esa visión, pero hay otros que no. Entonces, vuelvo otra vez, cuando se hace la pregunta, que es muy interesante, ¿qué quieren estos seres de nosotros? La respuesta es, ¿quiénes? Depende en qué contexto. Okay. Es muy amplio. Perfecto. Con esto, desde luego, nos estás confirmando que no solamente una raza nos visita, No. sino que serían muchas. Mira, si estuviese sentado aquí el recordado Salvador Freixedo y le haces la misma pregunta, ¿qué te hubiese contestado? No, pues imagínate. Pues hombre, o sea, Claro. defendámonos de los dioses, o sea, te hubiese dicho, Así vienen es. a inyectarnos, manipularnos y qué sé yo y todo. Si hubieses entrevistado aquí de pronto a miembros del Grupo Rama del Perú en la década de los años 80, ¿qué quieren estos seres? No, paz y amor, los hermanitos mayores de las estrellas, los guías extraterrestres, la bien amada Armanda Blanca del mundo subterráneo, ¿se entiende? Yo hoy tengo una visión amplia, en donde no puedes casarte con una sola opción. Tienes que ver todo en amplitud. Y hay diferentes seres, distintas agendas, distintas circunstancias, distintas líneas de tiempo, múltiples posibilidades, y todo converge ahora y hay que entender con cuál de estas posibilidades tú resuenas, tú aceptas y a cuál sirves. Y creo que ha quedado claro a cuál sirve, ¿no? Claro. En las últimas semanas, Ricardo, o en los últimos meses, hemos visto la caída de muchos aviones en diversas partes del mundo. Lo hablamos en otro. Y hay una profecía precisamente con los seres con los que tú estás contactando. Platícanos, de favor, en qué consiste. Lo vuelvo a comentar, sí, Sí, fue de favor. también en otro contexto de contacto, un año atrás, del 2024, cuando cité el mensaje del descubrimiento cósmico que desembocó en el asteroide, que se cumplió, pero un año antes, en marzo de 2023, la misma entidad, IBICA, dijo que una de las señales, una de las características que íbamos a detectar dentro de los procesos que estábamos viviendo era la proliferación de noticias de aviones cayéndose, que puede tener múltiples explicaciones. A ver, obviamente volar es seguro, hay más peligro de desplazarse de pronto en el viaducto, velocidad. Exacto. De hecho, yo para llegar a esta entrevista venía desde Cuernavaca y hubo accidentes de motocicleta, lamentablemente un piloto perdió la vida. O sea, es más probable que tengas un accidente de tránsito que un avión. Hay múltiples vuelos, solo que está más visibilizado. Esto lo tengo que decir porque no sé si me han sacado de contexto, otros han subido al pony, como se dice en Sudamérica, y están proliferando en redes sociales, no tomen vuelos hasta que termine todo esto, porque el campo magnético de la Tierra tampoco. Pero, volviendo a lo de IBICA, creo que lo marcó como un detalle en las noticias humanas. Entonces, IBICA, pienso yo,
había marcado un momento en donde las noticias humanas iban a reflejar una secuela de accidentes aéreos por las razones que fuesen. Okay. Y está coincidiendo con el hallazgo del asteroide, una serie de circunstancias que están pasando. Yo creo que es una clave histórica para marcar algo que comprenderemos más adelante. Pero ciertamente las tormentas severas, incluso con el mítico fuego de San Telmo en las cabinas de los aviones, a pesar que tienen la cápsula, ¿no?, de Faraday y todo, está replicándose con mayor fuerza. Tengo amigos pilotos, personal de tripulación de vuelo. Esto está ocurriendo con mayor frecuencia. De momento está afectando más a aviones de menor tamaño, que tienen menor tecnología y tienen mayores dificultades, me explican ellos, de navegación, aunque los momentos de aterrizaje y de despegue son un poco más complejos. Bueno, en fin, no soy un especialista, pero miembros de nuestro equipo que son pilotos nos han informado que esto está pasando, aunque no es una alarma como algunos catastrofistas han difundido. Pero, a ver, esto yo lo difundí en marzo de 2023, para ser más exacto, unos meses más tarde, en mayo de 2023, en una conferencia que di en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Católica en San Isidro, en Lima. Lo he hablado en ambientes de ufología, de contacto, en conferencias. De hecho, tú te enteraste no por mi boca, no, sino por unos amigos de Miami que fueron contigo. Que fueron conmigo y que fueron a Monte Shasta y comentaron todo esto. Entonces, yo lo vengo hablando hace 2 años, ¿no? A mí, mira, bueno, a nosotros, tanto a Lourdes como a mí, nos voló la cabeza porque estos amigos me dicen, oye, vinieron a México y nos vimos y todo. Y dice, fíjate que fuimos con Ricardo y nos empezó a platicar de esta profecía, de este mensaje, de esto, aquello, de los aviones cuando empiecen a caer. Cuando nos lo dijeron, pero no se ha caído ningún avión. Días después, o estoy hablando de 3, 4 días después, empieza a caer el primero. Luego por acá, luego allá en Asia. Y por todos lados, de repente, estaban cayendo como moscas. La semana pasada se cayeron 2 más. Claro, exactamente. Ahí por razones explicables, pero pasó. Claro, pero aquí a lo que yo voy, ¿cómo sabían, a través de este mensaje, cómo sabía estos seres, cómo sabían con los que tú estás contactando, cómo sabían que iba a ocurrir eso? ¿Cómo? Como te decía al principio, tal vez porque son viajeros en el tiempo fundamentalmente, más que extraterrestres. A ver, voy a ensayar esta explicación. A ver. No lo sé, pero Sí. la voy a ensayar. Si Ivica, estos seres que dicen provenir de Alpha Centauri, tienen una mente multidimensional y ellos situados en diferentes franjas de tiempo, ven que a fines del 2024 y el primer semestre de 2025, como nosotros medimos el tiempo, Sí. empiezan a ocurrir varios sucesos importantes en la geopolítica humana, en el clima de la Tierra, en sucesos que involucran, los destinos políticos de los Estados Unidos, lo que pasa en el Vaticano, el hallazgo de un asteroide que, al margen de que no represente un peligro para nuestra humanidad, activa la discusión sobre qué pasaría si, y justamente en medio de todo ello, por razones explicables, que hubo una tormenta de nieve en el aeropuerto de Canadá y por eso el avión impactó, ¿vale? Y todo esto se replica en una secuela de accidentes y que le llama la atención a las personas. Entonces ella utiliza, cuando todo empieza a ocurrir a nivel macro, en ese contexto que acabo de escribir, será cuando vean las noticias de los aviones cayendo. ¿Se entiende? Entonces yo lo veo desde esa perspectiva. Okay. Y espero que sea solo esa perspectiva, Claro. porque también ella dijo, esto desde el año 2015, que muchos de los cambios planetarios que íbamos a vivir estaban involucrados con el núcleo de la Tierra. Okay. El núcleo está siendo afectado por múltiples estímulos, entre ellos por la eyección de masa coronal que llega del Sol, pero también por algunos experimentos que hemos venido llevando a cabo. Que se puede denominar a esto una teoría de conspiración. Por ejemplo, el caso del CERN, del acelerador de partículas. Tuve la oportunidad de visitar el CERN, que está emplazado entre Suiza y Francia, 27 kilómetros de longitud, ¿no? Ese túnel que hace colapsar hadrones, protones, a velocidades cercanas a las de la luz, y cuando impactan con los detectores, como el Atlas, tratan de observar el microuniverso. Es fascinante, a mí me encanta la física, leo muchos autores, me parece que es extraordinario.
Sin embargo, quieren construir un acelerador mucho más potente para encontrar tal vez el Minius que hablaban estos seres de Alpha Centauri, los apunianos, y que Vlado Kapetanovic en su momento recibió en Perú en los años 60. Luego te comento un detalle inédito ahora. Okay. Entonces, estos experimentos con partículas subatómicas, esa búsqueda del santo grial de la física podría haber afectado o acelerado algunos procesos del núcleo que repercuten en el campo electromagnético. El campo electromagnético afectaría, según algunos científicos, voces independientes, la mecánica también de los vientos, como los alisios, que pueden afectar también la dinámica de las corrientes, como la del Niño, que tanto afecta el clima en Sudamérica. O sea, todo está como relacionado. Y Vika dijo, ojo con el núcleo, que es muy importante. El dato inédito, que una cineasta peruana que se ha educado en México, Sí. Su familia era cercana a Antúnez de Mayolo, que fue el que construyó o diseñó la construcción de la central hidroeléctrica de Huallanca, Okay. en donde Vlado Kapetanovic tuvo el contacto con los apunianos. Él fue el primero en hablar de los apunianos, de estos seres perdón, que surgían de las montañas en los Andes de Ancash, en Perú. Y él investigaba los neutrinos. De hecho, él debería haber recibido el Premio Nobel de Física por este hallazgo y se lo dieron a otro. Era un peruano. Y según mis noticias de estos seres, él fue realmente, antes que Vlado Kapetanovic, el primer contactado con estos seres. Y esta cineasta vino a mi evento en Tepoztlán y su familia le había obsequiado, porque eran cercanos a Antúnez de Mayolo, un libro que leía mucho Antúnez de Mayolo. Y eran los libros de Alice Bailey, de la Teosofía. Entre ellos hay uno muy conocido que es La conciencia de los átomos. Es decir, que él tuvo contacto, hizo una búsqueda esotérica, hizo un hallazgo científico que está publicado, lo puede encontrar hasta en Wikipedia, ¿no? Esto es un dato inédito que yo de alguna manera estaba rastreando desde mi libro El Arca y que pone en relieve lo que estos seres decían. Todo lo que ustedes toquen, investiguen, movilicen en el mundo subatómico tiene conciencia, la conciencia del átomo, la conciencia del átomo nous, como dirían los Rosacruces, o la conciencia del Minius, como dicen los extraterrestres de Alpha Centauri. Y si lo hacen de forma indebida, afectan la conciencia del núcleo de la Tierra y también el de ustedes mismos. Y esto puede traer consecuencias. Okay. Fue lo que Vika nos dijo en el 2015. Qué cosas. Cuando comenzaran a caer los aviones, según ese mensaje, algo iba a suceder. ¿Qué es eso que va a suceder? Los aviones se siguen cayendo. Espero que no suceda lo que no dijo Ivica, pero que dio a entender. Okay. Y yo creo que está asociado a una modificación de la mecánica electromagnética que mantiene en equilibrio este planeta. Porque no solo afectaría al clima, sino que podría afectar, obviamente, operaciones satelitales, vuelos, comunicaciones y un largo etcétera. No ahora, pero podríamos, con tilde en la I, en potencial, podríamos estar viendo el inicio de procesos complejos de mutación en el planeta, que no me atrevería a marcar en una fecha correcta, porque es uno de los grandes errores del contactismo. Si no tienes la información, si no tienes la certeza, mejor no lo digas. Tú lo sabes, muchos supuestos contactados anunciaron megaterremotos en México, claro, con fecha exacta, no se cumplieron. Y no pasó el caso nada. del 2012 es otro ejemplo, ¿no? Entonces, yo soy muy cuidadoso y muy responsable con eso. De que estamos ya en la mutación, de eso no hay ninguna duda. Muy bien. Vuelvo a la misma pregunta de minutos atrás, Ricardo. Los mensajes se están corroborando. ¿Quiere decir que este último de Ivica se va a corroborar? Vas al hueso. Está fuerte, ¿no? Vas al hueso. En mi equipo de investigación, de trabajo, hay como una fascinación con Ivica, porque ha sido, dentro de las fuentes de contacto, la más precisa. Sus mensajes llegan con mucha dilatación, con mucho espacio. Entonces, cada vez que llega un mensaje,
decimos, ¿y ahora qué va a decir? No porque sean mensajes que anuncien cosas catastróficas necesariamente, pero su precisión hasta ahora ha sido tan verificable Claro. que nos hacíamos la pregunta, ¿el proyecto del Arca va a ocurrir? ¿Va a caer el asteroide en el 2027? La humanidad inexorablemente va a establecer una Tierra 2 en el sistema estelar vecino Alpha Centauri, entre otras cosas. Así que dije, voy a preguntarle cuando se dé la oportunidad, porque si tú no preguntas tampoco te contestan, ¿eh? Okay. Y lo que ella nos dijo recientemente, en un mensaje que se recibió en enero de este año en Capilla del Monte, que es otro lugar de contacto que tú conoces muy bien, que como ellos están evaluando la situación actualmente en nuestro planeta, que consideran improbable que se active el evento de 2027 con el asteroide. Okay. Que lo consideran improbable, que estamos inclinando la balanza para algo positivo. Eso fue lo que nos dijo. ¿Hay mayor conciencia? Entiendo que sí. Hay mayor conciencia, hablando en términos de la música, que sabes que soy músico, en crescendo. Okay. Pero hay que mantener toda la orquesta de violines, chelos, bronces y pianos en equilibrio para que nadie desafíe. Mucho se habla de una masa crítica de millones de seres humanos que deberían de estar en el mismo entendido, en la misma frecuencia. ¿Ella te ha hablado algo de eso? Ellos nos han hablado, ellos en general, nos han hablado de eso a mí y a otros testigos de contacto, y creo que en esto hay una gran coincidencia, un gran consenso, que debe haber una masa crítica que lo transforme. Recuerdo que en su día, en los 80, Sí. Se hablaba de un número que se promocionó en México, con la mítica convergencia armónica del año 87, que se hablaba de reunir a los 144.000, que era una leyenda que se atribuía a los indios Hopi, a los indios Pueblo, de los 144.000 danzantes del sol, ¿no? Que bailaban, saltaban, tocaban sus tambores en torno al fuego sagrado, y si dejaban de bailar, el fuego se apagaba. Es decir, que hablaba de la permanencia, de la conciencia en acción permanente, porque si dejabas de bailar, de tocar el tambor, de estar despierto, el fuego se apagaba. Yo he escuchado esto también en la Reserva Hopi en Arizona, o sea, no es un tema inventado. Y me llama la atención porque hemos entrado en el 2012 a un nuevo Bactum que dura 144.000 días y que me recuerda también los 144.000 que aparecen en el ya mencionado Apocalipsis de San Juan, que eran pues los humanos de túnicas blancas o de mente elevada, que podían revertir los acontecimientos, si uno lo interpreta así, en esa visión en la isla de Patmos. Sea ese número, que también se enarboló como bandera en el contactismo, me incluyo, o sea otro, no tenemos tiempo que perder. Claro. ¿Estamos sobre el tiempo o el tiempo ya se nos acabó? Ambas cosas. Ambas cosas porque no es una flecha del tiempo. Si me permites, puedo recomendar un libro del físico italiano Carlo Rovelli, que habla sobre el tiempo, ¿no? Yo creo que deberían seguir su trabajo. Es un físico que ha hablado sobre las dimensiones paralelas, sobre lo que es el concepto mental del tiempo y sobre lo que es también el tiempo físico. Estaríamos viviendo múltiples circunstancias. Todo el trabajo del tiempo, los artículos, los libros de Carlo Rovelli son fascinantes. A lo largo de esta transmisión o de este podcast nos has hablado mucho de Ivica. ¿Quién es Ivica? ¿De dónde viene? ¿Cómo es físicamente? La historia de ella, que si bien es cierto mi contacto empezó hace mucho tiempo, son décadas de vivir estas experiencias, pero Ivica recién surge, aparece en el 2015 en la mencionada experiencia en el valle de Yungay, en Ichikpuna, al pie del Nevado Huascarán, que es la montaña más alta del Perú. Luego de ese contacto directo, que reporté contigo ni bien ocurrió la experiencia, y las verificaciones posteriores, hemos ido recopilando información transmitida por ella sobre su historia, que parece sacada de una serie de Netflix o de ciencia ficción. Es bastante amplia, pero en líneas generales puedo decir que ella sostiene ser descendiente de humanos. Okay. Es decir, que técnicamente es extraterrestre porque proviene con un equipo
de exploradores espaciales de esa región de Alpha Centauri a la Tierra, pero llegando a una línea de tiempo pasado en nuestro planeta, proveniendo ellos, lo explico así para que se entienda, Sí, sí. de pronto no, de una línea de tiempo futuro, pero sus ancestros fueron astronautas humanos que viajaron a Alpha Centauri para establecer Tierra 2. Tiene la apariencia de una humana, de aspecto noruego, por decirlo así, mide 1,90 m de estatura, tal vez un poquito más, pero no llega a los 2 metros, según mis cálculos. Yo soy un hombre de baja estatura, mido 1,72 m, entonces yo levanto la cabeza para poder observarla en las ocasiones, que han sido 2, en las que la he visto de forma directa. Delgada, o sea, su fisonomía es de un cuerpo ectomorfo, no con amplias caderas, como ocurre con muchas mujeres de la Tierra, no con senos abundantes, sino atlética, como si fuese una atleta de running, Okay. ¿no? La tez blanca, los ojos verdes almendrados, ligeramente orientales, el cabello es corto, le llega hasta el cuello, es un rubio muy cano y joven, debe tener, todo esto en apariencia, estoy describiendo lo que vimos, lo que vi, sí. debe tener de pronto 35, 38 años, muchos de ellos esgrimen esa edad, o aparentan o muestran esa edad, que luego está la otra discusión, ¿son así o se presentan así? Ella dice que es así, que es biológicamente viva, aunque se moviliza en otras membranas del tiempo por su conciencia. Y habitualmente vestidos, tanto ella como otros seres que la han secundado, con esos enterizos metálicos como una segunda piel, que habitualmente son de color plata, de diferentes gamas de grises, a veces azules marinos, con el rostro y las manos descubiertos. Ese sería como su traje. Ellos tienen 2 trajes. Ese es el que está apretado al cuerpo, que tiene ciertas funciones, que regulan temperatura, que tienen características de protección, y luego tienen un segundo traje que es invisible, que es una burbuja de plasma. ¿No? Okay. Por eso tú vas a notar que en muchos contactos tú no te acercas mucho a ellos o no te permiten que los toques. Así es. Tienen como una burbuja de protección, que es plasma. Es lo que te podría decir cuando lo hemos visto en experiencias de contacto directo. Muy bien. ¿Esa civilización tiene un nombre en específico? Yo les llamo los seres de Alpha Centauri, pero se ha popularizado el término apunianos, porque al menos el primer caso del que yo tengo noticia ocurrió en el Perú. Ese programa de contacto, ellos lo iniciaron el 22 de agosto del año 1955, es decir, que en agosto de este año se cumplen 70 años de ese programa de contacto extraterrestre, que empezó con campesinos y pastores del Nevado Champará, de Yungay, del Alpamayo y de otras regiones de la Cordillera Blanca. Y empezó el año 55, 5 años más tarde Vlado Kapetanovic tiene su contacto, y luego otros testigos de contacto, ¿no? Incluyendo el Grupo Rama. O sea, el Grupo Rama contactó con los apunianos ya recién en el año 74. Carlos Paz Wells, Charlie, recibió un mensaje de uno de estos seres, apuniano, que decía provenir del Alpha Centauri, llamado Kulba, que fue el que invitó a JJ Benítez al avistamiento programado del 7 de septiembre del año 74. Es decir, Benítez, su bautismo de fuego que siempre menciona el autor de Caballo de Troya en Perú, fue guiado por estos seres que iniciaron un programa de contacto en la década de los años 50, que de hecho son muy parecidos en muchos aspectos al controvertido caso de Pescara, de Amicicia, que lo he hablado contigo en otras ocasiones. Yo he dado conferencias en Pescara, me he entrevistado con algunos sobrevivientes del caso de contacto de Pescara, que han acudido a mi conferencia. Ya eran personas bastante mayores, bastante adultas, ¿no? Por ejemplo, te digo un nombre concreto, Gaspare de Lama. Claro. ¿No? Nos reunimos en Torino, entiendo que ya falleció. Sí. Una persona maravillosa. Los contactados, los testigos, somos solo personas comunes y corrientes que vivimos una experiencia circunstancial. A veces cuando tú tienes una experiencia de esta naturaleza, quieres marcarla como un hecho fundacional, que todo empezó conmigo.
Es un grave error. Y un grave error. Claro. Es una cadena de experiencias, de contactos, en donde yo soy uno de tantos, pero este encuentro con los apunianos, porque aparecieron en estas montañas en los años 50, Apu significa protector, señor en Puquina, que se hereda en el quechua, tiene 70 años de estar operando. Yo les llamo apunianos. Es un término interesante, diferente, pero es un término local por lo que te acabo de explicar. Pero vienen de Alpha Centauri y hay grupos que provienen de otras realidades, ¿no? Muy bien, ¿el ser humano llegará en algún momento a Alpha Centauri, como te mencionaron en esos mensajes? No tengas ninguna duda. ¿Tú crees? ¿No en nuestra generación? ¿O sí será en nuestra generación? No lo sé, pero como vienen las cosas, todo puede pasar. No tengas dudas también que nuestros científicos de la Tierra no es que encontraron de carambola o por su constante e insistente observación del espacio desde los telescopios, ya sea espaciales o los que están en el Atacama, en Chile, Tierra 2, o los planetas que Ivica dijo que se iban a encontrar, y se fueron encontrando al menos hasta 3 planetas potencialmente colonizables, uno en particular. Esa información fue filtrada a nuestros científicos, filtrada por ellos, porque es una carta bajo la mesa, una carta bajo la manga también, en el caso de que las cosas se compliquen en la Tierra, que nuestra especie no desaparezca y tengamos un lugar a donde emigrar y sobrevivir. A ver, con esto que nos has dicho en este podcast, nos queda muy claro entonces que está Ivica y esa civilización está preocupada por nosotros y nuestro futuro. Claro, porque no puede desaparecer nuestra civilización antes de terminar su ilustración, antes de terminar su aprendizaje. ¿Qué pasaría si nos autodestruimos mañana, pasado, la siguiente semana? ¿Qué pasaría? Bueno, en el universo estas cosas suceden, depende desde qué perspectiva lo veas. En perspectivas muy altas cósmicas es, bueno, pasó otra vez, prueba y error, seguimos algo normal. intentándolo. Ok. Claro, ¿no? Pero para ellos, para esta Pero civilización. para ellos y para los seres más cercanos a nosotros en aprendizaje es algo grave. Porque planetas como la Tierra tienen unas características muy especiales de laboratorio, de aprendizaje, que de prosperar y de cerrar el ciclo, de culminar ese aprendizaje, como digo, terminarían afectando positivamente a otras civilizaciones. Okay. Entonces, si esto se interrumpe antes de tiempo, esa parte del plan habría fracasado con todas las consecuencias que puede traer. ¿Están preocupados por nuestro planeta o están preocupados por la humanidad? No, por el planeta no están preocupados. Porque, a ver, el planeta puede haber una preocupación complementaria. Los planetas se apagan, los planetas estallan, los soles estallan. Nuestro planeta no va a ser para siempre, nuestro sol no va a ser para siempre. Es inexorable que una humanidad como la nuestra, nuestros descendientes en algún momento en el futuro se tengan que marchar. Eso va a pasar, tarde o temprano va a ocurrir, como ha sucedido, ha ocurrido con estas civilizaciones de otros mundos. Entonces el planeta, el sol y otras dinámicas en el universo es parte de un proceso natural, según ellos lo explican, y también uno lo puede entender estudiando los textos de ciencia, lo que sabemos hasta el día de hoy sobre el espacio, que es fascinante. El asunto es el conocimiento humano, el conocimiento de los aprendices en los planetas escuela, porque ese conocimiento no desaparece, claro está, se transforma, llega a algún lugar, se archiva en algún lugar, es recopilado en algún lugar por los cosechadores cósmicos, como digo yo, y eso es fascinante. Pero si la cosecha se pudre antes de tiempo, claro. ¿se entiende mejor el ejemplo? Sí, sí, sí. Y ya no se puede hacer absolutamente más nada, ¿no? Por eso el momento que estamos viviendo es extraordinario, es increíble. Y este concepto que roza desde el contacto a lo místico, a la cosmovisión imposible extraterrestre, que es tan difícil de abarcar como atractivo, importante, que parece explicarlo todo, yo lo he discutido con importantísimos referentes de la ufología escéptica y lo consideran imposible, pero les resuena.
O sea, mentalmente les parece ciencia ficción, pero les resuena mucho. Ok. Solo que no lo van a decir públicamente porque sería aceptar que están más en esta vereda que en la otra como fiscales de los desvaríos del contactismo. Claro. Lo que sucede es que estos conceptos no empezaron ni conmigo ni con otros contactados de los años 80, los años 70, sino que ya están inmersos desde las leyendas de la India, desde conceptos que aparecen en la Biblia o incluso en textos canalizados como Libro Durantia, que curiosamente se da a conocer el mismo año del programa de contacto de los apunianos, en 1955. Muchos conceptos que se hablan del plan cósmico ya se encuentran en ese libro, Ya. no por casualidad. Claro. Tenemos que siempre la humanidad nos preguntamos si en breve tendremos un contacto directo con ellos. No, a ver, yo lo he hablado con colegas investigadores que respeto mucho de la ufología, que una y otra vez han anunciado con bombos y platillos el momento de la revelación. Los militares norteamericanos van a soltar todo. Se ha anunciado tantas veces y no ha ocurrido. Incluso yo alcé una voz crítica cuando algunos colegas, investigadores que yo aprecio mucho, incluso algunos contactados, Sí. dijeron Estados Unidos ha reconocido el contacto con extraterrestres. ¿Cuándo Estados Unidos reconoció eso? Que hayan aparecido 2 o 3 militares, algunos retirados, pilotos, denunciando bajo juramento, que es importantísimo, que existen estos objetos recuperados, que se han encontrado restos humanos o humanoides, para ser exacto, que se atribuyen a entidades extraterrestres, sí, pero que Estados Unidos como nación haya aceptado cosas, no. Y fíjense lo que acaba de pasar semanas atrás, que están empezando a desmentir todo. Por ejemplo, el famoso caso de uno de los objetos que los pilotos de la Armada Naval Norteamericana habían captado, uno de ellos el Go Fast, que están diciendo que era un ave, un delirio, cuando hay otras mediciones que marcaban que se movían a velocidades hipersónicas. Bueno, eso está pasando. Entonces, yo le pondría las barbas en remojo a mis queridos amigos investigadores, porque lamentablemente hay muchas cosas en juego y no creo que a corto plazo se revele la verdad. Claro. Pero en algún momento les va a estallar el petardo en la cara, Así porque no es. se puede tapar el sol con un dedo. Claro, desde luego. Vemos que hay una gran divulgación del tema de los ovnis, ahora tocando lo de Estados Unidos, porque ha filtrado a la prensa y ha tenido una repercusión mediática a nivel planetario tremendo que nunca habíamos visto que sucediera eso con el tema de los no identificados. ¿Tú consideras que esto le puede beneficiar a la conciencia humana para entender de que no estamos solos en el universo? Eso sí, porque la discusión del asunto... A ver, Johanna, nosotros nos conocemos años. Sí. Hace 20, 30 años atrás no había la apertura que hay hoy. No había la apertura mental, incluso en medios, para hablar de estos temas. No existían las redes sociales, no existían los podcasts, no existía YouTube. Era difícil hablar de este tema. Y estoy hablando de mi generación o nuestra generación. Sí. Dábamos conferencias con filminas, con diapositivas. Así es. Llevábamos a las entrevistas en televisión tapes de VHS, del minuto tal al segundo tal, está el vídeo que se captó en Perú para que lo puedan poner en la televisión. Un largo etcétera. Para informarte tenías que estar suscrito a boletines, contestábamos cartas de puño y letra así es, claro. para informarnos, y se debatía en canales de televisión sobre este asunto con periodistas escépticos. Era otra realidad. Esto en mis tiempos. Tú imagínate en la época de Fabio Serpa, en los años 60, o de José Carlos Paz García, que fundó el IPRI en Perú, también en el año 1955. Imagínate. ¿Vale? O el Pedro Ferriz. Así es. Un mundo nos vigila, ¿no?
o un universo nos vigila. Un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila, lo cité bien. No tuve la oportunidad de conocerle, pero sé que tú también trabajaste con él. Entonces, hoy el panorama es diferente, es completamente distinto. Pero sí, como hay mayor apertura, hay mayor desinformación y hay menor exigencia. Por eso hay que promover el discernimiento, para que en medio de todo lo que se está difundiendo encontremos el mensaje real, que nunca estuvimos solos y que vienen momentos extraordinarios, como siempre se ha dicho en el contactismo, ¿eh? Aquello de que el mundo está cambiando, vienen momentos extraordinarios, hay profecías que se están cumpliendo. Esto se habla de la época de Marla, se habla de la época de Fabio Serpa, y uno diría, otra vez con la cantaleta, no es lo mismo. Las cosas ahora están pasando, son evidentes, hay evidencias más extraordinarias y contundentes, y mucho de lo que se dijo décadas atrás está pasando de forma grave, importante, y yo lo veo como una oportunidad. Entonces, ¿esto está beneficiando en algún aspecto para compartir las cosas? Sí. En un aspecto, sí, por las noticias, las evidencias, el momento y la facilidad de los medios y la comunicación. Pero hay que tener mucho cuidado en lo que ya mencioné como la Torre de Babel, en el contactismo, en la ufología y en todo tipo de fenómenos que se está experimentando. Te decía fuera del aire, fuera de la grabación, que hoy por hoy muchos investigadores y testigos de contacto están confundiendo popularidad con credibilidad. No es lo mismo. Hay que proteger el mensaje, la investigación y el sentido común, porque no vale todo. Porque en algún momento nosotros no estaremos aquí. Y si hoy por hoy honramos a personas como Fabio Serpa, por ejemplo, es porque dejaron un legado de credibilidad, de investigación. Bueno, yo creo en eso. Yo creo en eso. Y tenemos una enorme oportunidad que estamos viviendo el momento álgido y contundente de los cambios para transmitir todo esto con honestidad, invitar a la gente a que piense y no a que crea, porque es allí la clave para mí. Claro, creo que eso es lo más importante, dejar esa conciencia y que la gente entienda que sí, hay muchos casos que llaman mucho la atención, pero hay que entender todo el fenómeno para llegar a conclusiones y no irnos con lo primero que vaya surgiendo por ahí en el camino, ¿no? Tal cual. Así. Próximo libro, ¿para cuándo? Hemos hablado de muchas cosas, una charla amena como siempre, amigo. Estoy trabajando en la reedición de un libro, ahora mismo. Me he puesto en pausa luego de haber publicado 23 libros. Este es el último, ¿verdad? Este es el número 23, sí. Aquí lo va a ver usted en pantalla. El mensaje del Cisne Negro, que se publicó con el Grupo Planeta y su sello Luciérnaga. Y estoy trabajando en la reedición, ampliación y quiero añadir nuevos artículos en ese libro en base a mis últimos viajes a Egipto. Se titula El Portal Cósmico de Orión, que lo publiqué el año 2016. Siempre digo la fecha en que fue publicado. Ok, ¿no? Claro. Nada más. Sería una reedición. Voy a reeditarlo. O sea, una actualización. Es una actualización porque hay nuevos datos, investigaciones que hemos venido recopilando. En realidad este libro se basa en una precuela que se denomina Nuestros Lazos Extraterrestres, que se publicó en el 2003. Luego ese libro se transformó en un nuevo libro en el 2016 como El Portal Cósmico de Orión. Esto lo aclaro porque hay varios libros con títulos semejantes que salieron después. Y voy a reeditar ese libro con las nuevas investigaciones que hemos venido realizando en nuestros viajes a Egipto. De hecho, ahora en mayo vuelvo a Egipto y después de esa expedición yo creo que ya tendré los datos que me faltaban para enriquecer lo que venía trabajando en esos textos. Este año se va a publicar. Claro, qué bueno. A nosotros nos da mucho gusto eso porque siempre he dicho que cuando la gente lee, cuando la gente estudia, puede llegar a muchas conclusiones sin necesidad de seguir a alguien en específico. Estamos navegando, ¿no?, a contracorriente, te digo, ¿no? Hoy por hoy, que al menos en estos temas, los artículos, los ensayos, los libros, la investigación, es una crítica, creo yo, está siendo disminuida por la inmediatez de los vídeos de 30 segundos de TikTok, ¿no? Sí, exacto. Enhorabuena por las redes sociales, pero creo que es importante
leer los libros de los autores, de los investigadores, consumir los podcasts, ¿no? Una conversación amplia con los protagonistas de las investigaciones, de los sucesos, porque así vamos a ver todo en profundidad y no en scroll up. Exactamente. Ahora, ¿será eso o será de que ya estamos pasados de moda, Ricardo? No. O sea, a ver, lo digo con mucha humildad, o sea, siempre estamos en los medios de comunicación, en las conferencias hay una gran afluencia de gente, hay mucha gente que sigue lo que difundimos, lo que trabajamos y todo eso, ¿no? Pero obviamente que hace falta investigar en mayor profundidad. Claro. Creo que por ahí pasa. Claro, que la gente entienda que esto no surgió apenas hace 2 años ni durante la pandemia, sino que esto tiene décadas que se viene investigando, que se viene estudiando y que se viene divulgando. Así es, ¿no? Mucho tiempo. Por eso hay que seguir investigando, seguir difundiendo y seguir mirando al cielo, pero con los pies en la tierra. Claro, me restan 2 preguntas. La primera de ellas, a ver, ¿por qué tu país, por qué motivo, razón o circunstancia tu país, Perú, la mayor parte de sus contactados han tenido una resonancia mediática a nivel planetario? ¿Qué hay en tu país? ¿Qué sucede? No sé cómo explicarlo. Alguna vez hablamos también de este tema. Muchos me mencionan como un referente del contactismo, de la ufología, como lo han hecho con otros coterráneos míos. Sí. Por citar uno de los primeros, José Rociano Holder, Rosacruz peruano, que publicó en el año 72, Yo visité Ganímedes. Exacto, bueno, sí. Pero yo creo que hay testigos de contacto en distintas partes del mundo, como en México, como en Argentina y en tantos países que tienen mente abierta a la posibilidad de que no estamos solos. Y te digo sinceramente, yo me considero uno más. Uno más, pero que tiene una repercusión también muy fuerte. Sí, lo sé, soy consciente de ello también, pero yo me he preocupado más en reflexionar. No digo que los demás no lo hagan, no te hablo de mí. Claro. En reflexionar, en hacer una autocrítica, en tratar de investigar qué fue lo que me pasó, considerar todas las posibilidades. Y tal vez dentro del contactismo sea una de las pocas voces que tengan esa postura que enriquece todo lo que existe. Sé que Perú tiene un rol muy importante, como lo tiene México, como digo yo, los países ancestrales, porque este fenómeno no empezó hace 5 minutos, ¿no? Claro. Empezó hace mucho tiempo. Pero en mi libro, El mensaje del cisne negro que mostraste, que escribí cuando se cumplían 30 años de mi divulgación, justamente hago esa reflexión, ¿no? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué fue lo que pasó? No he cambiado una coma ni un ápice en mi testimonio porque fue lo que pasó. Tal vez sí podría haber modificado algunos puntos de vista en base a lo que he vivido, pero algo como una reflexión descarnada, a corazón abierto, de lo que creo yo es el contacto, por qué lo vivimos y hacia dónde estaríamos caminando. Algún día, como dije, no estaremos aquí y los libros quedarán y la gente dirá, Ricardo González Corpancho pensaba esto en tal fecha, cuando con 22 años escribió Los Maestros del Paititi, o cuando con casi 50 años de edad publicó El mensaje del cisne negro. Claro. Eso es lo que te podría decir. Es dejar un legado para las generaciones futuras, ¿no? Exacto. Yo creo, Ricardo, que si con mucha humildad, ¿no? Con mucha humildad. No, pero yo creo que eso es bueno. Mira, yo siempre pongo un ejemplo muy claro y muy conciso. ¿Qué pasó con los grandes investigadores que al 2025 consideramos nosotros, que estamos en este medio de los ovnis y los extraterrestres, una leyenda? Pedro Ferriz, Fabio Serpa. ¿Dónde está todo su legado? En los libros. ¿Dónde está todo su legado? En los artículos. ¿Dónde quedó sus bibliotecas? ¿Quién sabe? Porque ahí sí ya no sabemos en dónde quedó. Y nos damos cuenta que si nosotros no prevemos ese futuro, cuando ya tenemos un antecedente que cuando alguien fallece, a los pocos días o a las pocas semanas, desaparecen por completo. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que las nuevas generaciones no piensen que están descubriendo el hilo negro de la investigación, porque todo lo que ya se está hablando ahorita se trató décadas atrás. Incluso de los años 50, como mencionaba. Creo que es importante investigar, difundir y comprender que muchas de estas informaciones ya tienen larga data. Por ejemplo, una de las teorías que hoy por hoy
pululan con fuerza en los pasillos de los congresos de ufología es la hipótesis interdimensional de los ovnis, que tal vez no son extraterrestres, que podría tratarse de alguna inteligencia no humana, transhistórica, que ha estado colada en nuestra realidad y que para uno fue la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, para otro Ivica, para otro Astar Sherán o Alaniso, que es una reinterpretación, claro. Exacto, sí. O lo que sea. Pero esto no es actual. Ya lo esgrimió en los años 50 Carl Gustav Jung, el psiquiatra y psicólogo suizo, en su libro sobre cosas que se ven en los cielos, ya había esgrimido esta hipótesis que fue ampliada a fines de los años 60 en el mítico Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée. Entonces, está bien que los nuevos investigadores, bajo esa influencia, bajo esa estela de los estudiosos de los años 50, los años 60, hayan profundizado y hayan enriquecido, y me parece fantástico que lo hagan, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Claro, desde luego. Incluso lo vemos con lo que ha dado a conocer Estados Unidos, ¿no? De que hay bases submarinas y que posiblemente vienen de ahí, que tenemos que los avistamientos se ven cerca de los volcanes. Pues sí, eso lo sabemos desde hace décadas. La comunidad ovni internacional lo sabe desde décadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente la reconfirmación de lo que se decía hace mucho tiempo. De lo que se sabía. Claro. Y ya. Sí, ¿Cuál es lo nuevo? ¿No? Sí, sí, porque algunos funcionarios, es lo que ocurre con el efecto de funcionarios de inteligencia o militares o los testigos de alta credibilidad cuando dicen cosas muy resonantes, ¿no? Como viene de allí, wow, pero esto lo mencionó Johanan Díaz en una investigación hace 20 años o lo proyectó en una conferencia JJ Benítez en España, se entiende, ¿no? O sea, es una verificación de lo que se ha venido hablando hace mucho tiempo. Y enhorabuena que ocurra, porque retomando el hilo conductor de este podcast, de todo lo que hemos venido hablando, del contactismo, de las profecías, de los mensajes, del asteroide, de la investigación, de los desvaríos, del periodismo, hoy es otro momento, completamente otro momento. Y yo seguiré insistiendo en que hay que decir la verdad con honestidad y que el tiempo dirá. Claro. Pero con honestidad, porque estamos viviendo los momentos de la transformación. Me preguntaste más de una vez, por todo lo que fuimos charlando. ¿Esta generación ya está viviendo las cosas que se hablaban antes? Johanan, yo creo que sí. Estamos en ese proceso. Yo creo que sí, y las evidencias saltan a la vista. Se están viendo cosas que no están ocurriendo antes. Recuerdos, si lo puedo citar, sí. Sé que estamos con el tiempo ya apretado, pero Ivica, que hablamos mucho de Ivica en esta entrevista, nos dijo que del 2012 al 2025, en esos 13 años, bueno, para ser más correcto, Ivica amplió la información. Quien la dio originalmente fue otro ser que se presenta con el nombre de Antarel. Él lo dijo y luego esta información se amplió en los últimos años con la aparición de Ivica. Lo que transmitieron es que en esos 13 años, esos momentos que íbamos a vivir, que de hecho se están cumpliendo este 2025, íbamos a ver en esos 13 años lo que no habíamos visto en un siglo. En progreso tecnológico, cambios en nuestra sociedad, cambios en el planeta, y fue así. Si tú te sitúas en el 2012 y te sitúas ahora mismo, vas a ver, son solo 13 años. Una serie de cambios, incluso en la navegación espacial, SpaceX, el poderío que ahora tiene Internet, cambios geopolíticos, la inteligencia artificial, el planeta, todo, los medios de comunicación. Ahora el periodismo, tú como periodista lo sabes, ya no está en la televisión. No, no. Ya no está en la radio. No. O sea, ha cambiado. Ahora, el cuarto poder se decía en el Perú, en el periodismo, ¿no? Me imagino también en México, cuando estudias en la universidad, bueno, el cuarto poder ya no es la televisión. Es Internet, las redes sociales. Así es. Para bien o para mal. Entonces, todo lo que hemos visto ha cambiado nuestra especie, está cambiando nuestra humanidad. ¿Qué veremos, pues, en los próximos años? Imagínate. Bueno, es una buena reflexión para la gente que está viendo. Y ahí vamos a estar, a lo mejor en la recta final de nuestra existencia en este planeta, pero vamos a ser testigos de muchos de esos cambios. Yo no sé si voy a estar.
¿Te vas a ir con los extraterrestres o qué? No. La vida hay que vivirla el aquí y el ahora. Sí, claro. No sabemos No si más. vamos a estar. O sea, por nuestra, entre comillas, juventud, deberíamos seguir observando todo esto. Pero uno nunca sabe cuando se cumple su ley del contrato. Así es. Ricardo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Danos tus vías de contacto donde la gente que te mira en estos momentos puede entrar en comunicación contigo. Gracias por tomar la invitación. Pueden seguir mi trabajo a través de mis libros que están publicados por el Grupo Planeta con su sello Acuari y Luciérnaga, como El mensaje del cisne negro. También mi página oficial, que es Ricardo González Oficial, y en las redes sociales me encuentran como Ricardo González Corpancho, tanto en Facebook, YouTube como Instagram. Así es. Ricardo, muchas gracias. Te agradezco que hayas tenido la oportunidad de venir aquí con nosotros a platicar con toda la gente de Encuentros Extraordinarios. Y la última de las preguntas es, ¿cuál ha sido tu encuentro extraordinario que consideres más importante hasta este momento? Te podría citar dos, y ambos no fueron contactos físicos extraterrestres, increíblemente, a pesar de las vivencias increíbles que he afrontado. Una experiencia el 21 de marzo del 2003 en la Cámara del Rey dentro de la Gran Pirámide, que tuve un estado no ordinario de la conciencia, una expansión de mi conciencia, donde vi y escuché y protagonicé cosas, una historia cósmica que está justamente en la base de este libro, El Portal Cósmico de Orión. Y la otra experiencia ocurrió pocos años después, en el 2007, semejante, pero con otra información, cuando visité el desierto de Gobi en Mongolia, un templo, Kamar se denomina, custodiado hace 200 años por los lamas, y rodearon un vórtice con 108 estupas, porque en su interior dicen que hay un portal que conecta con la mítica Shambhala que buscaba Nicolás Roerich, el fundador, el creador del movimiento de cultura de la paz, ¿no? De la bandera de la paz. Y cuando estuve allí, con un equipo de personas en el 2007, vimos y nos pasó de todo. Fue tan contundente como haber estado frente a Ivica. Es lo que te podría decir. Todo esto lo narro en mis libros, ¿no? Claro, desde luego. Ese ha sido tu encuentro extraordinario, o tus encuentros extraordinarios. Bueno, podría decirte que hay uno incluso más especial. Haber conocido a mi esposa Sol. Claro, desde luego. Y que te sigue, y que te apoya, y Sí, que anda para arriba y para abajo contigo. Haga frío, haga calor, ahí está. Caminamos juntos, de hecho está acá sentadita en el estudio. Caminamos juntos y creo que debería ponerlo primero. Así es, muy bien. Ricardo. Cariños a Lourdes y a Isabel, amigo. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Te agradecemos toda la comunidad de este nuevo podcast. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia y gracias por tu amistad. Gracias, amigo. Gracias. Hasta la próxima. Amigos, han escuchado ustedes a Ricardo González, quien, bueno, pues usted ya lo escuchó. Nos habló de las profecías, de esas predicciones que dan los seres extraterrestres y que en muchas de las ocasiones se van cumpliendo. Y al menos en la experiencia de Ricardo se ha cumplido poco a poco cada uno de esos mensajes que le han proporcionado. Esto es lo importante de conocer, el platicar con las personas que realmente tienen ese conocimiento, esas experiencias de contacto, porque nos ayudan a entender lo que realmente existe, lo que hay y lo que posiblemente pueda ocurrir para los próximos meses o los próximos años. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero aquí la próxima semana en una nueva entrega de Encuentros Extraordinarios. Les recuerdo también que este podcast lo encuentra aquí en YouTube, pero también en Spotify, así como @Encuentros Extraordinarios. Un abrazo.